Muy buenas a todos, me presento, mi nombre es Jorge Pucci Riquelme, actualmente estudiante de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad del Biobío. Junto con mi compañero Eros Hernández Miranda, vamos a presentar el proyecto de algoritmo y programación, en el cual se basa de dos aproximaciones de la función del coseno y la función logaritmo. ¿Ya? Por empezar voy a comenzar yo con la del coseno y luego mi compañero va a seguir con la del logaritmo. ¿Ya? Tenemos que recalcar que importamos los datos, por así decirlo, el de pi y el del factorial desde mat. Ya, entonces, primero que nada, definimos una función, el cual vamos a llamar es entero positivo. Esta función va a recibir el número de entrada y devolverá el true si es que este se cumple y si es que no, volverá al false. De este modo, definimos el int, que es lo que aparece aquí, eh, ya que este número tiene que ser entero. Y aquí es lo que pasa si es que no, entonces se retorna con el false. Definimos, bueno, otra función, coseno aproximado. Esta función va a calcular una aproximación del coseno, que es lo que se nos solicita dentro del proyecto en sí, en el ángulo X, utilizando la serie de Maclaurin. El ángulo, el ángulo solo definimos como X y los valores del número de términos lo definimos como n, por así decirlo, cuántas veces se tiene que aproximar este. ¿Ya? Entonces, para empezar el cálculo, debemos iniciar si n es un número entero positivo y para aquello tenemos que ocupar la función es entero positivo. Por así decirlo, tenemos que validar este número. ¿Ya? Si es que esto no se concluye o si es que esto no lo es, el programa tiene que indicarnos con un mensaje de que esto es erróneo. ¿Ya? Y se tiene que retornar para poder solicitar de nuevo el número y que sí esto vaya de buena manera. Ya, entonces calculamos la aproximación del coseno, en donde el ángulo X se tiene que ajustar entre menos pi y pi. Bueno, para esto nosotros tenemos que la siguiente expresión, que es esto de acá. Nos dice que X es igual a X% de 2 por pi menos pi. Ya, esto es con el fin de que esté dentro de este rango, por así decirlo. Ya, entonces aquí lo menciono igual, que es para asegurarnos que el ángulo esté dentro del rango de la serie. Entonces, de igual modo tenemos que iniciar una variable, en la cual vamos a llamar resultado. De esto nos va a permitir almacenar el resultado. Y tenemos que iniciarlo en 0. Ya, ocuparemos el bucle for para iterar desde i igual a 0 hasta i igual a n-1. Bueno, en cada iteración tenemos que calcular lo calcularemos con la aproximación de la serie de Maclaurin y este término se tiene que agregar al resultado, que es lo que se menciona acá abajo. Entonces ocupamos el bucle for in the range y colocamos término igual a 1 por dividido mat factorial y lo guardamos dentro de esto de acá. Entonces ajustamos el resultado dependiendo del cuadrante del ángulo original. Si x es mayor a pi medios, se tiene que convertir en negativo. Y ahora si es que esto ocurre al revés, igual tiene que cambiarse el signo. Esto sucedió porque al momento de yo ingresar un ángulo dentro de haciendo las pruebas, me daba el resultado como negativo. Y eso no estaba correcto. Por ende tuve que hacer esta validación, por así decirlo. Ocuparemos un bucle while para que el usuario ingrese los datos de entrada, tanto el ángulo como la cantidad de veces que esto quiere que se aproxime. Bueno, y junto con ello tenemos que validar estos números. Si es que esto no se cumple, tiene que salir un error. Y si es que, bueno, si es que sale el error, tiene que pedir el dato nuevamente hasta que sí se cumpla. Eh, entonces aplicamos el while. Ya colocamos x radianes y el número de términos, por así decirlo. El número de ángulos lo colocamos como x y el número de términos lo colocamos como n. Y junto a un input, con el fin de que el usuario lo ingrese a través de teclado, se pueda
ejecutar. Entonces, si no es entero positivo, tiene que imprimir un error. Me va a imprimir error, el valor no es entero positivo. Y bueno, si se cumple, si se cumple, tiene que, bueno, junto a un float, el x radianes, ya que el número del ángulo no va a ser un número entero, tenemos que aplicarlo junto a un float. Y el número de términos que nosotros queremos que se aproxime junto a un int, ya que este número sí va a ser entero. Ya llamaremos a una función coseno aproximado para obtener la aproximación. Y si este devuelve valor, se tiene que imprimir el resultado de la aproximación. ¿Ya? Y bueno, nosotros para salir del bucle while debemos terminar junto a un break. Entonces, bueno, resultado de aproximado, coseno aproximado por radianes número de términos. Bueno, si el resultado aproximado es not, tenemos que imprimir que la aproximación del coseno y aplicamos con esto damos el resultado, por así decirlo, de la aproximación que se nos solicita. Y ya con el break es para salir del bucle while, que este de acá. Ya, vamos a hacer una prueba para ver si es que en realidad esto funciona. Entonces, ingrese el número de ángulo en radianes. Yo quiero ingresar 0.76, va a ser el ángulo. Y la cantidad de términos de la aproximación quiero que sea 6. Entonces, la aproximación del coseno es este número de acá. Ahora podemos colocarnos en distintos casos para ver que esto de verdad se ejecute de buena forma. Por ejemplo, podemos colocar el número de radianes en menos 2 y la cantidad de aproximación va a ser 4. Y este va a ser el dato. O podemos, bueno, distintos datos que podemos ingresar con el fin de que de obtener los resultados y la aproximación que se nos solicita dentro del proyecto en particular. Podemos seguir aplicando datos, por ejemplo 10, la cantidad de términos de aproximación va a ser, esta va a ser la aproximación de aquellos datos. Dentro de lo último que entregó el profesor, indica un ángulo de 0.76 aproximado a 15 veces, que igual lo podemos aplicar acá. Muchas veces yo cometí el error de aplicar 0,76 y bueno, el número en particular, y me generaba un error en el cual hay que tener mucho cuidado con el número cómo se aplica, ya que el programa en sí está ajustado para que sea 0 punto y no coma. Entonces hay que tener esa pequeña precaución, por así decirlo. Revisamos los términos, dijimos que iba a ser 15 y la aproximación del coseno va a ser 0.72, 06, 89, 45, 98, 62. Bueno, el dato que se menciona acá. Bueno, a continuación va a seguir mi compañero Eros con la explicación de la aproximación del logaritmo. Muchas gracias por la atención. Hola, soy Eros Hernández, estudiante de Ingeniería Civil Industrial y ahora veremos el código de la función logaritmo natural. Primero tenemos aquí ya está hecho todas las funciones y explicaré paso a paso cómo se hace. Primero, el logaritmo natural es igual a este valor que es 0,693147180560. Primero introducimos las variantes, que el primero es n, que tiene un mínimo de 0 y un máximo de 15. Y este tiene importancia ya que es el número por el que se va a aproximar el logaritmo. Mientras mayor sea, más cercana será la aproximación. Lo convalidamos con un while de si es un valor menor o mayor a 15,
un valor menor a 0 y mayor a 15, este se dará error, por lo que tiene que volver a ser ingresado con un if, que si el valor sigue siendo erróneo y no se encuentra en el intervalo, te dé un mensaje de error dándote de nuevo que tengas que ingresarlo. Luego introducimos el valor x, que es un número real, por lo que su valor se puede encontrar y tiene que encontrarse entre el intervalo -1, sin tomar el intervalo desde -1 hasta el 1. Y lo convalidamos con otro while, de que si x es menor o igual a -1 o mayor que 1, nos vuelva a dar error. Que si nos vuelve a dar error, lo tendremos que volver a ingresar. Colocamos el si vuelve a ser erróneo, lo tenemos que volver a ingresar y luego colocamos el mensaje para cuando una vez sí se ha ingresado te lo deje pasar. Imprimimos un espacio vacío para formalidades y luego vamos a definir el logaritmo como una función entre x y n. El logaritmo natural tiene una función particular que nos han mandado por pauta la aproximación que se requiere para calcularlo. Lo primero que seríamos para definir sería, por ejemplo, el exponente, donde es igual a n-1, en donde n ya dimos el valor, que es un número entre 0 a 15. Así que el mínimo que podríamos obtener sería, al colocar del 0 a 15, sería 0. Porque es un número entre 1 y 15. Luego tenemos el signo intercalado, que va a hacer que nuestra función se vaya de positivo a negativo y luego de positivo a negativo otra vez, intercalándose por así. Por eso está definido como inter, en donde será el -1 multiplicado por el exponente que ya la hemos sacado antes. El tercer valor sería la x potenciada, que sería x elevado a n, en donde n va a variar de un número de 0 al 15, gracias a que con el valor que ambos ya han sido introducidos, normalmente x va a valer 1, así que al momento de hacer la función, todas las funciones deberían dar. Por último, definimos el término del logaritmo natural, en donde sería el -1 elevado al n-1 multiplicado por n por la x elevado a n y dividido en n, en donde nos dará la cantidad de términos que nosotros buscamos. Por último, una vez definido el término, regresamos el término y definimos el resultado como el resultado que es igual a la función definida que hemos tenido, con x y n siendo ingresados por nosotros, e imprimimos el resultado, que aquí lo colocamos como print. Aquí un ejemplo en donde coloco 7, el término, que sería nuestra n, 1 sería nuestra x y el resultado nos daría esto, que sería la aproximación de los 7 términos de logaritmo natural.